El título para hoy es No seas como la higuera. No seas como la higuera. Puede usted decirle al que está sentado a su lado, hey, no vayas a ser como la higuera, pero sin molestarse. No vayas a ser como la higuera. Vamos a Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14 y después el 20 hasta el 26. Vamos a leer en dos pasajes porque los dos pasajes están relacionados con la higuera. Por eso lo vamos a hacer de esta manera. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, porque estaban cerca. Al día siguiente, sus discípulos, dice que se quedaron sorprendidos al ver que se había secado. Vamos al versículo 20. Ahí está. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. La que acababa de decir Jesús, hablarle, el otro día pasaron por ahí y lo vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, lo que diga le será hecho. Ahora vamos a ver qué cosa significa lo que diga, porque dice, ¿veis? Dice la Biblia que lo que diga, pues yo digo que necesito un coche nuevo, Señor, así que ahora mismo me lo mandes. Pues no dice que lo que diga. A ver, vamos a ver si eso es verdad, ¿no? O sea, tenemos que entender esto. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo creo en el coche que necesito, que merezco un coche. Yo le creo, pero ese ni viene. Vamos a ver. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad. Como que ya no queremos seguir avanzando. Le dejamos ahí. No, hay que leer todo completo para ver cuál es el mensaje que Dios nos quiere comunicar. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Recordamos un poquito de contexto para poder entrar al desarrollo. El día anterior Jesús, recuerdan, había llegado a Jerusalén. Y él ahí había ido directamente ¿a dónde? Al templo. Y cuando fue al templo, durante ese momento que fue al templo, observó todo lo que ahí pasaba, todo lo que se estaba haciendo en su casa. ¿Estamos de acuerdo? En su casa, en la casa de Dios, lo que estaba pasando. Y Marcos nos dice como que ya estaba anocheciendo, atardeciendo, así que aunque hubo muchas cosas que le desagradaron a Jesús, él no hizo nada en ese momento, simplemente agarró, mire, había ido a Jerusalén, agarró, reviró y se fue a Betania. Porque donde supuestamente debería haber estado, las acciones que estaba viendo ahí no eran de su agrado. Y donde hay cosas que no son de su agrado, ahí no está el Señor. Puede haber el lujo más extraordinario, puede haber llena la cantidad de gente y pueden tener lo mejor en luces, en equipo puro digital, consolas digitales, los mejores bocinas, los mejores cantantes. Pero si hay algo que desagrada, Dios no está rogando que le den un hospedaje, porque ya ahora está en su trono de gloria. Vino y se hizo pobre por nosotros. Y de hecho, ya hemos explicado y hemos visto que todo lo que tuvo fue prestado.
Pero ahora no creemos que vamos a impresionarle a Dios con todas las cosas grandes. Él no va a estar jamás en un lugar donde se hace cosas que a Él le desagrada. Jamás, jamás Jesús va a estar en un lugar donde hacen cosas que le desagrada a Él. Y se fue a Betania, probablemente a casa de Lázaro, María y Marta, donde pasó la noche. La Biblia no lo dice, pero es probable porque ahí vivían sus amigos y eran amigos muy íntimos. Y a la mañana siguiente entonces volvió a Jerusalén con la clara intención de poder expresar su total desaprobación a la forma como los líderes religiosos de Israel habían convertido a la casa de su padre, el templo, lo cual dice con unas palabras muy fuertes, lo habían convertido en cueva de ladrones. Sin embargo, Marcos ha colocado qué ocurrió en el templo entre dos incidentes que tuvieron lugar en el camino. Se trata de la historia de esta maldición de la higuera estéril. Por eso que leímos en dos pasajes. En el inter de estas dos pasajes que acabamos de leer está lo que pasó, que lo vamos a ver la siguiente semana. Pero hoy queremos referirnos a este tema, a esta lección que tenemos que aprender de la higuera estéril. Tal vez podríamos preguntarnos, ¿qué puede tener una higuera en el camino de Betania a Jerusalén? ¿Será la única higuera que habrá en el camino? Por eso que lo menciona así. O sea, de Betania hasta Jerusalén en el camino, ¿habrá sido la única higuera para que Marcos le tome tanto interés y no solamente lo mencione una vez, sino dos veces? ¿O será que Dios nos quiere comunicar algo mucho más que una simple higuera? Muchos se han quedado asombrados por este milagro porque es muy poco característico de Jesús hacer este tipo de milagros. De hecho, es el único milagro en todas las escrituras acerca del ministerio de Jesús donde hay una declaración de juicio, donde hay una declaración de condenación y de destrucción por algo. No vemos en ningún otro lado. Además, este milagro, que es el último que el evangelista Marcos recoge, si exceptuamos el de la resurrección, porque también es un milagro, lógicamente, exceptuando este milagro es el último y es muy diferente a todos los demás milagros que hemos estado viendo. Puesto que Jesús ahora está usando su poder, ¿para qué? Para destruir y maldecir en lugar de bendecir y en lugar de dar vida. Porque la característica de Jesús es siempre bendecir, siempre dar vida. Pero ahora lo vemos maldiciendo, no con palabras maldicientes, por si acaso. Pero está una maldición sobre esa higuera y además, ¿saben qué? Destrucción viene sobre esa higuera. ¿Qué propósito tiene todo esto? ¿Qué lección tiene para nuestras vidas todo esto? Porque si Marcos ocupó dos espacios de su evangelio para hablar sobre la higuera, es que es bastante importante. Cada vez que se repite algo o que se da énfasis en algo, es como decir, aguas, abre bien tus oídos y presta mucha atención a lo que estoy diciendo, a lo que estoy comunicando. A lo largo del Antiguo Testamento, amados hermanos, Dios se ha referido al pueblo de Israel con ese símil de una higuera. En Oseas 9:10 dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a nuestros padres. ¿A quién se refería? A Israel, como lo hacía, era un símil. Siempre se usaba esta figura, ¿verdad?, para poder referirse a Israel como una higuera. El profeta Jeremías incluso tuvo una visión en la que vio, dice, 2 cestos, uno lleno de higos buenos como brevas y otro de higos malos que no se podían comer. Uno simbolizaban el pueblo de Judá que había sido deportado a Babilonia. Sin embargo, a pesar de eso, habían permanecido fieles a Dios. Y los otros representaban a todos los que se habían quedado en Jerusalén con el rey Sedequías, pero que se habían apartado de la voluntad de Dios. Qué tremendo, porque esto nos tiene que llevar a un entendimiento de qué se estaba refiriendo
Marcos o cuál era el mensaje que Dios quiere comunicarnos a nosotros. De hecho, lo que Jesús hizo con la higuera en el camino hacia Jerusalén era lo mismo que el profeta Jeremías había anunciado con anticipación de que Dios haría con el pueblo de Israel. Cuando vamos a Jeremías, capítulo 8, versículo 13, dice lo siguiente: los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Por lo tanto, amados hermanos, la maldición que Jesús estaba dando hacia la higuera, tenemos como que entenderla como un juicio de Dios contra el pueblo de Israel. Es lo que estaba pasando ahí. Lo que vemos es una higuera con hojas, pero sin fruto. A ver, vamos a ver. ¿Por qué Jesús buscó higos si no era tiempo todavía? Miren lo que dice, es interesante. Vamos a volver a leer, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Algunos se han preguntado por qué Jesús maldijo a la higuera por no tener fruto, si como Marcos indica, no era tiempo de higos. No, qué injusto Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús, sabiendo él que no era tiempo de higos, cómo esperaba que pudiera tener fruto? Hay una injusticia aparente. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiende a juzgar bajo sus propios criterios. Y es lo que tenemos que aprender. Nunca dejarnos llevar por las apariencias. Por eso es que estamos aquí, para poder aprender esta lección. Para poder comprenderlo, hermanos, debemos conocer primero ciertos aspectos importantes en la relación que hay entre las hojas y el fruto de la higuera. Allí en Palestina, cuando llega la primavera y aparecen las primeras hojas de la higuera, estas siempre vienen acompañadas de unos pequeños nódulos o botones pequeñitos, como higos, pero pequeños, que son comestibles. Son higos pequeños, no son los higos ya grandes que conocemos, ¿verdad? Carnositos que son bien... No, pequeñitos. Es lo primero que tiene que salir en una higuera antes de sacar los higos ya más grandes. Primero salen esos pequeñitos. Siempre es así. Si estos higos pequeñitos no aparecen en su tiempo, esa higuera no va a tener los higos grandes, no va a producir ese fruto. A pesar de tener lleno de hojas, lleno de follaje, será estéril y no va a producir absolutamente ningún fruto. Es una condición o es una forma de la higuera como da sus frutos. Primero pequeñitos, insignificantes. Luego ya después de eso viene el tiempo en que dan los higos más grandes. Por lo tanto, cuando Jesús se acerca a esta higuera llena de hojas, frondosa y qué bonita. ¡Wow! La mayoría, ¡wow! Mira, ahí deben haber mucho para comer. Tenía toda la razón en pensar que podría encontrar esos higos, porque aparentemente tenía todas las cualidades. Grande, lleno de follaje, hojas muy hermosas, verdes, y pues ahí debe haber algo para comer. Sin embargo, después de inspeccionar la higuera, no halló nada, sino solamente hojas. Un símbolo de la religión de Israel. Como ya hemos dicho, la higuera era símbolo ¿de quién? De Israel. Muchas hojas, pero sin fruto. Eso es lo que pasaba con los religiosos del pueblo de Israel. Bonito por afuera y parecía la gran verdad. Verdes, impresionantes, los templos, la religión, el orden. Porque es lo que hace la religión. Te impresiona. Recordemos que la noche anterior Jesús había tenido la ocasión de comprobar in situ, en el mismo templo, qué es lo que estaba pasando. Por eso sabía que aparentaba una gran higuera, lleno de hojas,
que podía impresionar y a todo el mundo le impresionaba. No al que todo lo conoce, que conoce lo más profundo de los corazones. Comprobó en esa visita al templo qué es lo que estaba pasando. Y justo en este momento se disponía a ir justamente nuevamente al templo. ¿Recuerdan ustedes? Había a dormir a Betania, regresaba a Jerusalén y en el camino se encuentra con la higuera. Pero se iba a disponer a ir al templo. Y aquí aprovecha para hacer una de las acusaciones más graves, que lo vemos ahí en el versículo 17. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Quiénes? Ustedes. No, que bájale tantito. No, es la casa de mi Padre. Ustedes lo habéis hecho cueva de ladrones. Qué acusación tremenda, hermanos. Yo doy gracias porque no estuve en ese momento. ¿Sí? Imagínese usted ese momento y recibir esa acusación de parte del Señor. Qué tremendo. Todos aquellos rituales perfectamente organizados que se llevaban ahí a cabo, ahí en el templo, solamente servían para esconder la falta de la verdadera vida espiritual. Para eso es lo que servía. Incluso la forma en la que habían aclamado el día anterior cuando él llega a Jerusalén, como aquel que venía en el nombre del Señor, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Jesús sabía que eso era muy superficial. Y no tardaron mucho, apenas una semana, en cambiarle por ese crucificarle, crucificarle. Porque así es la gente. Por eso jamás pongas tu fe y confianza en la gente. Ponla en el Señor Jesucristo. Porque Él no cambia de opinión. Él es invariable. La gente hoy día dice sí, mañana, quién sabe. Y algunos ni te conozco. He visto lugares en los cuales en la congregación se saludan. Hermano, Dios te bendiga, que esto y que el otro, y bendiciones y no sé qué, y hasta de besito. Pero cuando se encuentran en el súper, ni se saludan. Y se hacen los oxisos y se hacen lo que no se vieron. Qué triste realidad. Solamente tienen una máscara. Pero eso hay. La gente, Hosana, Hosana. Una semana bastó. Una sola semana. Para ahora cambiar y darle la espalda y decirle crucificarle, crucificarle. La abundancia de sus hojas en esta higuera podía hacer pensar que tenía fruto, pero realmente carecía de él. Prometía mucho, pero no daba nada. Esa es la religión. Señor, Señor. Y parecerían la pura verdad. Como algunos en el Facebook que publican pensamientos cristianos, dizque. Pero su vida es terrible, es vacía, es sin sentido y no refleja el corazón de Dios. Publican versículos cristianos, comparten pensamientos que dicen que son cristianos, porque algunos ni siquiera lo son. ¿Por qué no lo son? Porque detrás de esos pensamientos está lleno de manipulación, lleno de psicología y muchas veces la incertidumbre, el desconocimiento, la ignorancia hace que se publique cualquier tontería y compartimos todavía. Qué tristeza. Y no es por la capacidad tan grande que tengamos, no son por los estudios tan grandes, sino porque tanta comunión tenemos con Dios, porque es el Espíritu Santo que nos va a revelar cuando algo está bien y cuando algo no está bien. Pero hay otras cosas que te hacen por sentido común, ¿o no? Claro. A veces no parece que ni tuvieran sentido común. A veces, yo solamente a veces entro al Facebook para publicar los mensajes que tenemos, pero sin querer a veces tengo que ver tantas barbaridades, hermanos. Y dice que son cristianos, Dios mío, no puede ser. Y se disfrazan tan bonito y se llenan de hojas y parecen hojas verdes. Y por ahí un montón de cabritos. Me gusta, me gusta, me gusta. No, hermanos, parecen la pura verdad. Pero si le vemos frutos, no hay nada.
Señor, Señor, eso no es suficiente para poder decir que somos verdaderos. Porque muchos de los que dicen Señor, Señor, solamente están llenos de hoja, pero no tienen fruto verdadero. Cuando Jesús hizo esa inspección oficial antes del juicio, hay una situación muy triste. Algunos, tratando de siempre buscarle la sin razón, han dicho: si Jesús era omnisciente, fíjense cómo va. Si Jesús era omnisciente, ¿por qué tal fue? A ver si, ¿para qué fue allá a la higuera? Para ver si hallaba algo. Si Él es omnisciente, si Él sabía ya, ¿para qué fue? ¿Para qué fue a buscar frutos si Él ya sabía en su omnisciencia que no iba a encontrar? Bueno, es muy fácil de contestar. Algunos lo hacen con doble sentido, para hacer ver que Jesús no es omnisciente, que Jesús no es Dios. Pero qué triste, porque son tremendos ignorantes. Eso es muy fácil de responder, demasiado. ¿Por qué? Para contestar esto tenemos que tener en cuenta algo importante: que el Señor estaba actuando de forma gráfica con el fin de enseñarle a sus discípulos algo de suma importancia que no tenían que olvidar. No era por Jesús que tenía que ir a ver, era por los discípulos, los cegatones. ¿Para qué? Al igual que nosotros que somos cegatones, muchas veces Dios hace cosas a nuestro nivel porque nuestro entendimiento es limitado. Y aún estando en su trono de gloria hace cosas pequeñas para nosotros. ¡Ah! Ahora entendí. ¿No le pasó eso? Diga, ¿no le pasó eso por acá? Pues sí, es lo que es el Señor. No porque Él no sepa, somos nosotros los incapaces de poder entender las grandezas de las lecciones que muchas veces nos quiere enseñar. Y es lo que hizo aquí Jesús. Quiso darle una enseñanza a través de esa higuera. No porque Él no supiera que no había, sino para que ellos pudieran comprender de qué se trataba. Hasta en eso vemos la misericordia de Dios, que baja hasta el nivel del hombre. ¿Sí comprendemos ahora sí? De hecho, podríamos decir que se trataba de algo tan importante que esta clase lo repitió en 2 ocasiones seguidas, puesto que la inspección de la higuera y la del templo pretendían enseñar, ¿sabe qué? La misma cosa. Exactamente lo mismo. La abundancia de hojas, hermanos, no había logrado evitar que su maldad fuera vista desde el cielo, y Dios mismo se disponía a comprobarlo por medio de la visita oficial que va a hacer a continuación. ¿Para qué? Para que no digan, es que Dios es injusto. No, va a ser la visita oficial. No porque Él no sepa, sino para que ellos se den cuenta cuál es su pecado, cuál es su maldad y de qué necesitan arrepentirse. Ese es Dios. El lenguaje que se emplea es bastante solemne, si lo comparamos con el que fue pronunciado antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Mírese ahí en Génesis 18:20 para poder comparar. Dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿No? Hay solemnidad. No es cualquiera, es el Dios Todopoderoso, el que está obrando. Ahora, el pueblo de Israel tenía que estar vigilante y tenía que dar frutos en el tiempo de la visita de Dios. Pero también la iglesia debe tomar en serio esta seria advertencia. Es muy importante, hermanos, porque Cristo puede venir en cualquier momento de una forma inesperada, y lo que Él va a buscar es nuestro fruto. ¿Eres hojas o también tienes fruto? Porque Él no se va a conformar con que tengamos hermosos templos. Él no se va a conformar con que tengamos el mejor grupo de alabanza. Él no se va a conformar con que tengamos las sillas o el mobiliario más destacado de la mejor calidad, que sea un piso alfombrado o piso de madera. No se va a conformar con esos. No se va a conformar Jesús con que tengamos cultos muy bellos y bien organizados. No, hermanos, tampoco le va a impresionar nuestra música o nuestra relevancia social, qué tan influyentes somos en la sociedad, o qué tan reconocidos somos en nuestro medio, o qué tan reconocidos somos por el resto de iglesias. Poco le interesa eso. Va a ver si tú y yo tenemos fruto. Es lo que busca el Señor.
Es lo que busca el Señor. Porque ahí en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el hacer la voluntad implica obediencia. Obediencia. Muchos me dirán, ¿cuántos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, sino enseñamos en tu nombre. Los predicadores no se salvan de esto. Los pastores no se salvan de esto. Los evangelistas no se salvan de esto. No enseñamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, que alguien tenga ese don de hacer milagros no implica que tenga fruto. Puede ser por solamente hojas. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque todo lo hiciste de acuerdo a lo que había en tu corazón. Lo hiciste, pero había avaricia en tu corazón. Lo hiciste, pero había egoísmo en tu corazón. Lo hiciste, pero había falta de perdón en tu corazón. Y a pesar de eso te usé, porque había otras personas que salvar. Dios usa a las piedras, hablando de estas personas. Lo hiciste, sí, yo sé, pero no fue por ti, fue por mí, que yo lo hice a través tuyo, para que mi nombre sea glorificado entre los demás. Por eso que no podemos correr tras los milagros, tras los que hablan tan bonito, que nos impresionan, con los que han escrito tantos libros, con los que tienen tanto programa de televisión. No podemos correr. Tenemos que correr siempre pegados a la palabra del Señor. Recordemos, hermanos, que el bautismo, que el ser miembros de una congregación, que participar incluso de la cena del Señor, que participar de algunas prácticas externas del cristianismo, pueden ser únicamente hojas y que no conlleven frutos. Esos frutos del Espíritu en nuestras vidas. La Biblia es clara, y en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Más el fruto del Espíritu es que amor. Pero hay algunos que van a hacer milagros y sin amor. ¿Sí? Si no tienes ese fruto, ¿qué es el primero? Son puras hojas. Cuando usted escucha que alguno ofrece orar para que reciban su milagro, usted piensa que tiene, y a cambio de dinero, siempre en mi ministerio, ¿hay amor ahí o hay avaricia? Ahí está. No hay fruto del Espíritu, hay avaricia, no hay amor. Gozo. Te gozas cuando tu hermano prospera, cuando tu hermano está bien, cuando tu hermano ha salido de una dificultad, o cuando está mal, lo que dices, mejor ya, tienes que gozarte. Cuando tu hermano pasa situaciones, pero cuando está bien también gózate. Pero cuando tú estás pasando también gózate. Gózate. Cuando tú también pasas situaciones difíciles, gózate, porque tienes un Dios que no es como hombre, sino es un Dios que es misericordioso, que es un Dios que en su momento Él traerá una respuesta sobre tu vida. Y aunque no lo tuvieras que recibir, síguete gozando. Aquellos amigos de Daniel, cuando estaban a punto de ser arrojados, jamás serviremos a tu Dios, porque tenemos un Dios que es capaz de eso y mucho más. Y aún si no nos librara, jamás nosotros nos doblegaremos ante esos dioses. Eso es gozarse. Paz. Es que mis hijos me hacen perder la paz. No, pues no tienes paz. Nadie te puede hacer perder la paz. Tu esposo no te puede hacer perder la paz. La esposa no te puede hacer perder la paz. Las circunstancias que te rodean no te pueden hacer perder la paz si tú tienes esa paz como fruto del Espíritu Santo. Ojo, no estoy diciendo que todos van a tener el mismo nivel, pero tiene que haber paz.
Unos tienen más, otros tienen menos, pero todos tienen que tener todo esto, estas características en mayor o menor proporción. No te justifiques, yo soy nuevo, yo soy nueva, esa no es justificación, porque todos los que vienen a Cristo son hechos nuevas criaturas. Es que tengo 2 meses, 3 meses, 5 meses, ¿qué importa? Comienza a dar frutos, poquito, pero dale fruto. Tiene que haber esa evidencia. No seas hojas, porque con hojas solamente servirá para apantallar ¿a quién? El que te ve externamente, al amigo, al hermano, pero no vas a impresionar a Dios. Si tú vienes porque una muchacha te gusta, puras hojas, cuidado porque Dios te está conociendo. Sí, no vienes con sinceridad, es puras hojas, no aparentes, porque Él te lo conoce todo. Paciencia. Señor, dame paciencia. No, no te va a dar. Va a tener que salir de ti cuando el Espíritu Santo está dentro de ti. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos. Algo interesante que se muestra acá en el versículo 12 de Marcos es: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién? Jesús tenía hambre. Aquí hay un detalle, hermanos, que nos llama mucho la atención. Es que la causa que dio origen a la maldición de esa higuera fue el hecho de que Jesús tuviera hambre. Es cierto que esto nos muestra la perfecta humanidad de Jesús. Al igual que en otras ocasiones, se cansaba. ¿Recuerdan ustedes? Pues se cansaba, dormía, se sentaba, tenía sed. Todo eso implicaba que Él era 100% humano. Pero cuando Él decía tus pecados te son perdonados, implicaba que Él era 100% Dios, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Jesús entonces 100% hombre y 100% Dios. Ahora, pero no parece, hermanos, que este sea el propósito fundamental de incluir este detalle. Además, esta sería la única ocasión en la que Jesús hizo un milagro destructivo, si de alguna manera queremos expresarlo, pensando en sus propias necesidades. Porque recuerden, Jesús nunca vemos que Él pensó en sus necesidades, sino pensaba siempre en las del prójimo. Siempre. Es la única vez que se menciona de esta manera. Por lo tanto, lo que tenemos que entender que este es un lenguaje gráfico, si se quiere, que Jesús estaba empleando. Era un lenguaje simbólico. ¿Para qué? Para poder dar a entender lo que Él quería comunicar. Nuevamente tenemos que entender de que se está rebajando a nuestro nivel, porque nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestra sabiduría, nuestro intelecto es tan corto, tan pequeño, con la inmensa sabiduría de Dios, la infinita sabiduría de Dios. Por eso que Él se baja a nuestro nivel para poder entender. En este caso no deberíamos pensar tanto en el hambre físico, sino en el profundo deseo que Él tenía de encontrar en su pueblo, Israel, algo de fruto que diera gloria a su nombre. Y por el hecho de tener hambre, deducimos que llevaba mucho tiempo buscando alguna manifestación de ese tipo, sin haberla encontrado. Versículo 14, sigamos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Siguiendo con la interpretación de este acto simbólico, debemos darnos cuenta que la maldición sobre la higuera tenía la finalidad de ilustrar el juicio de Dios sobre la nación de Israel, a la que representaba la higuera, desde luego. Unos días después, Jesús contó otra parábola y volvió a referirse a los judíos que rechazaron al Mesías prometido, y habló con toda claridad respecto a esa maldición que iba a recaer sobre ellos. Ahí en Marcos 12:9, que lo vamos a ver más adelante, pero hoy solamente quiero referirme para poder entender de qué se trataba. Dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Israel había sido escogido para poder recibir, para poder transmitir la verdad de Dios en medio de un mundo de paganos, de idólatras, que se habían olvidado de su misión y se habían entregado a su orgullo espiritual y al formalismo ceremonial. Lo que más les interesaba: lávate las manos, no comas sin lavarte, presenta tus holocaustos. Si estuviéramos en este contexto de acá actual, diría: hermanita, la falda bien larga hasta los tobillos, no te cortes el pelo, no te pongas aretes. Ese era el formalismo religioso. Sí, estoy contextualizando para que entiendan de qué se trataba. Cuando vas a comer,
lávate por favor 3 veces las manos para ser purificado y que lo que comas sea puro. O sea, ni siquiera por higiene, sino porque supuestamente te hacía más santo. Cosas como esas, tonterías sin sentido, religiosas desde luego. Como ahora en algunos dicen, no tomes café. Estamos en Cuaresma, no vayas a comer carne. No, pues estamos en Cuaresma, hay que hacer ayunos. Cosas como ellas, ¿sí me entienden? Israel tenía un gran privilegio. Había sido escogido para recibir y transmitir la verdad de Dios. En medio de ese mundo tan idólatra que lo rodeaba, ellos habían sido escogidos. ¿Por qué? ¿Porque eran mejores? No, ya lo hemos visto. ¿Porque eran los qué? Los más insignificantes de todos. Por eso los escogió Dios, pero se habían llenado de orgullo espiritual, a tal manera, somos los escogidos de Dios, somos la niña de sus ojos, somos esto y aquello y lo otro, y nos tiene en el hueco de su mano, como algunos dicen ahora. Y se llenan de tanto orgullo religioso, pero no dan frutos. No dan frutos. Tenía abundante follaje, pero carecían del fruto de la fe, carecían del fruto del amor. Te doy gracias, Señor, porque no soy como ese publicano. ¿Qué había? El orgullo religioso, lleno de hojas. Aparentaban ser los grandes cuando eran los más inútiles. No tenía fruto. Ante los ojos de los hombres, ¡wow! ¡Qué espiritual! Y doy mis diezmos. Y doy mis ofrendas toda la semana. Y ayuno 3 veces a la semana. Uf, qué espiritual. Pero todo era una máscara, porque su corazón estaba podrido. Sepulcros blanqueados, les dijo. ¿Por qué? Porque a los sepulcros, para que cuando enterraban a alguien, a fin de que no oliera, lo tapaban y le echaban cal. Y la cal pues no permitía que el olor pudiera contaminar, y entonces no se percibía, wow, se venía bonito. Pero cuando sacaban, por eso se decía sepulcros blanqueados, por esa cal blanca, ¿no? Pero cuando sacaban esa cal y abrían, cuando Jesús descubría lo que había ahí, era podredumbre. Está hablando simbólicamente de eso, es lo que había. Pero aparentaban ser la mera verdad, la pura verdad. Y esto, hermanos, provocó el edicto final de la boca del Señor. Ahí en Lucas 13 dice, córtala para que inutiliza también la tierra. Es el juicio de Dios. El cumplimiento de esta maldición, hermanos, se llevó a cabo 70 años después, cuando Jerusalén fue destruida por completa. El pueblo judío fue dispersado por todo el mundo. Ahí es que cumple esto. Pero antes de esto, Dios había entregado su viña a otros. ¿A quién? A la iglesia gentil, a nosotros. Antes de eso, eso es lo que dice. No olvidemos, sin embargo, que este no es el fin de Israel. Como Pablo lo dice muy claramente en el capítulo 9 al 11 de Romanos. Y se lo voy a leer brevemente, Romanos 11, 25 al 27 dice, porque tampoco vayamos nosotros a caer en el orgullo espiritual, que somos los únicos, somos mejores que los judíos. No. ¿Qué mejores tenemos? Fíjense lo que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahí está lo que le acabo de decir. No se te vaya a subir que eres muy cristianito, que eres muy hijo de Dios, y estés despreciando a los demás. Porque así hay lugares. Hay lugares en los que si ven a una persona que de repente está sucio, maloliente, no entres acá, es de la casa de Dios. Así todos muy espirituales, ¿no? No, cuando quieras venir acá, cámbiate, porque estás en la casa de Dios. Lógicamente que hay algunos que ya tienen un tiempo viniendo, no hablo acá, yendo a la iglesia, digo, y siempre se visten así, de la peor manera, pero si le invitan a una fiesta se visten, tampoco es eso, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Pero no podemos despreciar a nadie que pueda llegar, a nadie.
¿Quién sabe si la gracia de Dios los puede alcanzar y salvar? ¿Usted lo sabe? Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que todos los gentiles que van a ser salvos, hayan entrado. Y luego todo Israel será salvo. O sea, nuevamente los ojos de Dios van hacia Israel. Ahora no, pero luego va a ir. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es decir, el pueblo judío ha sido echado a un lado, pero esto es solamente temporal. Pero cuando Cristo venga, vuelva a reinar, la nación de Israel va a renacer, va a ser restaurada a una posición a favor de Dios. O sea, no nos creamos jamás más. Regresemos a Marcos ahora, por la mañana, ¿ves? Cuando vieron la higuera, dice, versículo 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Cuando al día siguiente entonces vuelven a hacer ese mismo recorrido a Jerusalén, descubrieron que en tan solo 24 horas, aquella frondosa, vigorosa higuera se había secado desde las raíces. Y aunque lo que Jesús le había dicho era, nunca jamás coma nadie fruto de ti, no tendría sentido entonces que un árbol infructuoso que no iba a dar fruto ocupara un lugar en la tierra innecesariamente. ¿Para qué? Todo esto nos hace pensar en la severidad del juicio de Dios sobre este mundo. Versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, y la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué cosa? Tened fe en Dios. ¿Qué? Y a algunos les ha sacado de onda esto. Oye, pero parece que no tiene nada que ver. ¿Cómo que le dicen tener fe en Dios? ¿Qué tiene que ver eso con la higuera? Bueno, la respuesta de Jesús ahí en su contexto. Ahora Jesús se está dirigiendo a sus discípulos, va y les dice, todo lo que va a decir, les va a decir a ellos. A partir de aquí comienza a hablarles de algo importante. ¿Cuál es? La fe, la oración y el perdón. Es lo que comienza a hablar el Señor aquí. ¿Qué relación tiene esto con el incidente que acaba de ocurrir? A primera vista parece que no hay mucha conexión, como que no encaja, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pareciera que no encaja esto. Pero si nos fijamos bien en el contexto, podemos darnos cuenta, hermanos, que el Señor estaba enseñando a sus discípulos cómo debían reaccionar ante la incredulidad judía. ¿Cómo? Con fe. Frente al rechazo de parte de Dios a ese pueblo, ¿cómo debían reaccionar? Con fe, con oración, con amor. Sin duda, hermano, los principios que el Señor está exponiendo aquí son de mucha utilidad en el comienzo de la predicación cristiana y lo ha seguido siendo hasta el día de hoy. La fe combinada con la oración y el perdón realmente hacen que la iglesia permanezca viva, que la iglesia permanezca y siga adelante. ¿Para qué tenían que tener fe? Por supuesto, Jesús no les estaba enseñando el secreto para maldecir higueras o echar montes ahí en el mar, porque aparentemente es lo que quiere decir. Esto, ¿saben qué? No tenía nada que ver, no tiene sentido realmente, ni tampoco era el propósito del Señor. Ten fe cuando maldigas a una higuera. No. O sea, cuidado, no, nada de que ver. La nación judía había sido maldecida por Dios. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Es una de las razones. Ellos confiaban ¿en qué? En sus obras. Y con eso creaban ¿qué cosa? Hojas, follaje. Confiaban en su religión, pero no confiaban en Dios. Y esa fue la razón fundamental por la que viene el juicio sobre ellos. De eso está hablando. Al mismo tiempo, tenemos que entender que la fe es el único medio, hermanos, el único medio por el cual nosotros podemos llevar fruto para el Señor y ser librados de la esterilidad espiritual. No hay otra manera. Por último, la fe en Dios nos puede llevar a superar las dificultades que siempre encontramos en el servicio cristiano, porque siempre las hay. Y cuando las vengan esas dificultades, que es con fe que vamos a superar. Porque si no tienes fe, te vas a agüitar y te vas a morir. Pero cuando tú tienes fe, tú confías en tu Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Eso es una exclamación de fe.
A pesar de, yo sé que mi Dios es más grande que mis problemas. No meramente porque lo canto, sino porque mi fe a eso alcanza. El que creyere y no dudare será hecho lo que dice. Todo milagro es producido por la fe en Dios. Todo. La verdadera fe, hermanos, comprende la pequeñez y inutilidad del hombre para poder alcanzar la obra de Dios, y por esta razón descansa en su poder y en su gracia, no en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad. Y aquí se encuentra el secreto de todo milagro producido por la fe en Dios. El Señor se refirió a ese tipo de milagros de la siguiente manera, versículo 23. De cierto os digo que cualquiera, no dice el predicador, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Lo que diga será hecho. Una vez más, extraemos estas palabras de su contexto como si se tratase de una fórmula mágica para realizar cosas asombrosas. Imagínese usted lo siguiente: ¿qué sería si fuéramos dando órdenes? Mira, ¿cómo se llama? Cerro de las Mitras. Cerro de las Mitras, muévete más allá. Y los que están allá en Mitras oraran y dijeran, hey, no, vente para el otro lado, que nos estorbas. Estaríamos moviendo los cerros de un lado. ¿Usted se imagina qué locura ocurriría allá? ¿Sí o no? Sería un caos moviendo el cerro. No, el cerro que está allá, sí, me gusta que se vea con casas y todo. Véngase para este lado. Pues yo tengo fe. ¿Usted se imagina qué pasaría, qué caos pasaría? Pero hay algunos que hasta eso han creído y comienzan a orar de esa manera. Qué ridículo es. Pero sí, aunque usted no lo crea, deberían salir en ese programa, ¿no? Aunque usted no lo crea, mire cómo oran, queriendo mover los cerros para aquí y para allá. Porque la Biblia dice, sí lo dice, pero ¿en qué contexto lo dice? Es que el secreto consiste en creer lo que va a suceder. Tú confiésalo, decláralo, decrétalo, y lo vas a tener. ¿Has escuchado? Cualquier parecido no es mera coincidencia. Porque muchas veces agarran los textos y no se interpreta en su real contexto. Jesús aquí no nos está dando una fórmula mágica que haga posible que tiremos los montes al mar. Hey, me estás estorbando, vete para allá Tampico. No, nada de eso. Aquí nos está diciendo que a veces nos es difícil tener fe en Dios. Hay montes que se oponen a nuestra fe y que lo hacen difícil para nosotros. Existen obstáculos en el camino de la fe. Aquella nación había tropezado con esos obstáculos que resultaban formidables, que resultaban poderosos. Uno de ellos había sido la esclavitud. Era un tremendo monte. Esa esclavitud por los romanos, subyugados al imperio romano. Pero otro gran monte era el aparente silencio de Dios por 400 años, desde el profeta Malaquías hasta que viene Juan el Bautista. Todas estas circunstancias que comenzaron a suscitar dudas, comenzaron a suscitar temor en sus vidas. Era como que una montaña se estaba oponiendo a ese hecho que debían tener fe en Dios. Fíjense, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. ¿A qué se refería entonces si no se refiere a mover montes, tirar montes de un lado para otro? Bueno, ¿saben qué? Tenemos que entender un poco el contexto cultural. Y el contexto cultural nos dice que este hecho o este dicho acerca de la fe que puede mover cosas, y que también no solamente aparece acá, sino también en Mateo 17 y en Lucas 17, en cada una de las ocasiones tiene pequeñas diferencias, pero en realidad se trata de una frase que los judíos utilizan o lo usaban con bastante frecuencia, refiriéndose a poder superar problemas difíciles, que van a ser capaces de solucionar o de rebasar por encima de cualquier circunstancia, por más difícil que sea. A eso se refería, a poder decirle a este monte, quítate, a superar las dificultades. Por tanto, hermanos, si es lo que ellos querían es como acá, dice, hay cosas o hay dichos, hay mexicanismos que solamente se entienden acá, que no se entienden. ¿Por qué? Porque es una cuestión cultural. Hasta que me cayó el 20. Y alguien que no lo conoce, el 20. ¿Y qué tal si te cae el 30?
¿qué pasará? Pues no saben. ¿Sí? ¿Comprenden? No saben. Entonces, se tiene que explicar que en todo en su contexto cultural. Entonces, esto de mover montes en su contexto cultural es lo que significaba superar dificultades, superar problemas difíciles. No tenía nada que ver con montes. Por lo tanto, jamás debemos interpretar estas palabras de forma literal, porque lo que quería decir el Señor es que si tenemos verdadera fe, la oración tiene el poder para poder resolver cualquier dificultad y poder vencerla. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes que el hombre tiene son sus propios pecados. ¿Sí? Estos no son como a cada uno, son como una gran montaña que le impiden acercarse a Dios, pero Él se dispone a echarlos a lo profundo del mar. Cuando uno se acerca, se arrepiente y pone su fe en Él. ¿No dice eso la Biblia? Pues ahí está. Es como superar esa gran montaña. Dice Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Lo mismo podemos decir de las dificultades que nosotros encontramos en la obra de Dios. Podemos ver un ejemplo muy consolador en las palabras de Dios a Zorobabel. Después de que el pueblo de Israel hubiera regresado de cautiverio en medio de mucha debilidad, en muchos enemigos, hermanos. En Zacarías 4:6, fíjese lo que dice. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ahí está, hablando del problema, hablando de las dificultades. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Ahí está. Es una expresión de los judíos. Entonces no debemos quitar la fuerza a esta promesa, ni restarle valor, amados hermanos. Tanto en la esfera física como en la esfera espiritual, los apóstoles ya habían estado haciendo cosas que podríamos considerar imposibles. Es decir, moviendo montes. Cosas imposibles. Pedro anduvo sobre el agua. ¿Cómo lo hizo? Por fe. ¿O no es cierto? Claro, es lo que pasó. Los 12 vieron cómo los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Cuando salían a predicar, ¿cómo se sujetaban? Por fe. Tenían fe en lo que el Señor les había prometido. Y todo el libro de los Hechos es una prueba de lo que Jesús dijo, que lo que se haría aquí. Ahí está. Y en la vida de todos nosotros, hermanos, hay momentos en que Dios nos hace ver claramente qué es su voluntad, y de tal manera que hagamos algo particular. Y en ese caso podemos estar plenamente confiados en que eso se hará. Pero Dios nos da la dirección. En tal sentido, Jesús nos dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Creer y no dudar. El Señor dijo que la duda era un grave obstáculo para que las cosas se realicen, para que podamos recibir. La duda obstaculiza la respuesta de Dios. Se puede dudar de Dios y también de lo que pedimos. Eso pasa muchas veces. Y esto manifiesta cuando oramos por algo en lo que no tenemos a veces demasiado interés, y por lo tanto no somos perseverantes y rápidamente nos cansamos. Oramos una vez o dos veces y ya nos cansamos. Ya, yo creo que Dios no me escucha. Y todavía se van a renegar. No, yo creo que Dios no me escucha. No eres perseverante, no tienes fe en Dios. La perseverancia, la fe en Dios. Santiago lo expresa de la siguiente manera, ahí en Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante, no dice es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien haga tal cosa que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos. Una vez dicho esto, debemos aclarar también que el Señor no nos estaba garantizando una fórmula mágica para conseguir todo lo que queremos. Por eso Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, para tu propia satisfacción personal. Notemos que cuando Jesús enseña cómo mover montañas por la fe, dijo explícitamente: tened fe ¿en quién? En Dios. Tened fe en Dios. Es Dios el que lo hace. Y nuestra confianza se apoya en Él y en su voluntad que ha sido revelada en nuestras vidas. Por eso dice: tened fe en Dios. Y esto es algo muy diferente, hermano, ¿sabe qué? A la autosugestión, que en realidad es una forma de fe en nosotros mismos.
Cuidado con la autosugestión, porque cuando nos autosugestionamos no pasa nada. Porque estamos pensando en nuestra capacidad, confiamos en nuestra capacidad y muchas veces estamos convencidos que algo va a suceder cuando Dios no nos dijo nada. Por el contrario, nuestra confianza debe ser plena y únicamente en Dios y en su voluntad que ha sido revelada. Por eso que cuando oramos por algunos de ustedes, es porque Dios ya nos dijo que oremos, porque Dios va a obrar, porque Dios va a interceder, porque Dios va a traer la respuesta. Algunos dicen, ¿y por qué no oran permanentemente por sanidades? Pues que Dios no nos dirige. Sí oramos, pero pues no podemos hacerle manita de puerco a Dios. Pero cuando Dios nos revela que hay que hacer una oración específica, lo hacemos y hemos visto respuestas de parte de Dios. Hemos visto respuestas maravillosas del Señor. Entonces no estamos jugando a que tenemos demasiada fe. Simplemente por la revelación de Dios es que Dios nos dice, ora por él, ora por ella, ora por ellos. Y sabemos que Dios traerá la respuesta. O sea, lo hacemos con una revelación de parte de Dios. Y ponemos fe en esa revelación que Dios nos ha dado. No sé si van entendiendo. Eso es. Él dijo que hay una especie de filtro para el que deben pasar nuestras oraciones. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si tú permaneces en mí, si tenemos comunión y eres obediente a lo que yo digo, entonces estás en sintonía con Dios y sabes lo que Dios va a hacer. ¿Sí comprenden? ¿Entendemos? Sabemos. Orar con fe no significa únicamente estar seguros de lo que pedimos, que eso va a suceder, sino que debemos asegurarnos también de lo que pedimos se ajusta a lo que ha sido revelado por Dios. Porque no debemos olvidar que la fe es básicamente nuestra respuesta a la confianza de lo que Dios ya nos ha dado, de lo que Él nos ha dicho. Y esto que acabamos de decir es una de las cosas que con frecuencia, hermanos, se confunden en la iglesia del Señor y que finalmente trae graves consecuencias. Es que oramos con fe, puse toda mi fe y Dios no me respondió. Pongamos un ejemplo extremo que hemos visto en varias ocasiones. Una madre dice que no cree en Dios porque puso su fe en Dios para que su hijo enfermo sanara. Y aunque oró insistentemente y aunque lloró insistentemente, finalmente el niño muere. No quiero que entendamos o que parezcamos demasiado fríos o insensibles, pero sabe que una cosa, necesariamente tenemos que aclarar algunas cosas, algunos aspectos de por qué suceden este tipo de acciones. Hemos dicho, hermanos, que nuestra fe es una respuesta a la voluntad revelada de Dios. Ojo, a la voluntad revelada de Dios, a lo que Dios ya reveló su voluntad. Ahora bien, ¿le había revelado Dios a esta mujer que su hijo no iba a morir si ella tenía fe? Si no le reveló, entonces lo que tenía era una fe o una fuerte autosugestión marcada por ese interés, ese deseo de ver a su hijo sano. Pero Dios no le había prometido nada. Y por eso muchas veces nuestras oraciones caen y aparentemente no son escuchadas. No es así. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es amoroso. Nuestro Dios es justo. Nuestro Dios es lleno de misericordia. Pero tenemos que estar en comunión con el Señor para escuchar a su dulce voz y saber cuál es su voluntad respecto a las circunstancias por las que podemos estar atravesando o algún hermano o alguna hermana puede estar atravesando. Y no muchas veces llenarnos con autosugestiones, decir yo y lo va a hacer Dios porque yo lo declaro, y a veces salen más enfermos, salen más frustrados y muchas veces muchos no quieren ya saber nada con Dios. Hermanos, quiero que entiendan, no es la indiferencia ante el dolor humano. Yo realmente quisiera que todos fueran sanos. Es el deseo de mi corazón. Siempre hay tristeza y el dolor frente a una situación difícil. Pero no es mi deseo, es el deseo de Dios quien debe primar por encima de mis deseos. Hermanos, podemos dejar de decir que una enseñanza incorrecta en cuanto a lo que Jesús realmente dijo causará mucho daño
a las personas al punto que puedan perder o que puedan apartarse del Señor, que puedan apartarse de sus caminos porque consideran que han sido defraudados, que supusieron su fe en Dios, pero que fueron defraudados. ¿Sabe qué? El problema es que a veces no hemos sido bien enseñados. Ese es el problema. La oración de fe implica necesariamente estar de acuerdo en la voluntad de Dios. Eso es lo que implica. Solamente así tendremos plena garantía de recibir lo que nosotros estamos pidiendo. Hay una garantía. Cuando Dios te revela y dice, yo voy a hacer A, ve y ora. Entonces uno va y ora con total confianza. No confiando en nuestra capacidad, confiando en la revelación que Dios nos ha dado. Y jamás seremos defraudados. Jamás, hermanos. 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ahí está, es la confianza. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, pero esa tiene que estar de acuerdo a ¿qué? A su voluntad. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero encontramos otra condición moral a continuación. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad. Versículo 25, vamos a Marcos, regresemos a Marcos. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Por supuesto, no podemos orar para pedir la maldición de Dios sobre una persona. Que Dios lo maldiga a alguien. Mira, este me hizo esto, Señor, y tú maldícelo, y tú quítale, y tú arruínale. ¿Dios contestará esas oraciones? Pero algunos están con esa arrogancia. Sí, yo soy un hijo de Dios y no sabes con quién te has metido. Usted se ríe, pero yo conozco casos así. Tú no sabes, yo soy una hija de Dios, una princesa de Dios, para que te lo sepas. No, hermanos. No. Esa arrogancia, ¿de dónde proviene? ¿De Dios? No creo. No, hermanos. De hecho, guardar rencor en nuestro corazón contra otra persona hará que nuestras oraciones no sean contestadas. Jamás guardes nada en tu corazón. Es decir, que antes de orar a Dios, lo que tenemos que hacer, cuanto esté de nuestra parte, es procurar la paz con todos los hermanos. Es perdonándonos sinceramente en lo que nos han ofendido. Hay que perdonarnos. Hay que pedir perdón si nosotros somos conscientes de lo que hemos hecho. O inconscientemente a veces hemos ofendido también por nuestro carácter. No es que yo soy así. Pues cambia, hermanito. ¿O no? Claro. No, es que así somos todos en mi casa. Pues ahora estás en otra familia. Es la familia de Cristo. ¿O no? La familia de Cristo, Dios hace que todas las cosas que nuevas. ¿O no? Sí. Pero así ya somos los Sánchez. Pues yo soy Sánchez. Para que nadie se ofenda, y espero que no haya ningún Sánchez. Mejor los Sánchez Cruz. Ahí está. Así somos, tenemos carácter y somos. Y al que no le guste, pues que se amole. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? No, hermanos. No. Esa no es la forma de poder servir a Dios. Tenemos que aprender a perdonar. Los discípulos serían capaces de perdonar a aquellos que unos días más adelante iban a matar a su maestro. A su maestro. Hay otros muchos lugares en los que se destaca la importancia del perdón. Efesios 4:32, por ejemplo, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu misericordia?
Pregúntate a ti mismo. No, desde esta semana ya va bien, dicen algunos. Bueno, ya van de gane. Perdonándoos unos, pero es que me cae bien chinche. Si tú supieras, hermano, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mi pregunta es, ¿lo que te han ofendido es más grande que lo que Dios te ha perdonado? Pregunta. ¿Qué tanto es lo que Dios te ha perdonado? ¿Es del mismo tamaño de lo que te han ofendido? ¿O es el perdón que tú has recibido es mucho más grande? Si el perdón que tú has recibido es mucho más grande, entonces ¿por qué no perdonar ese poquito que te han hecho? ¿Por qué seguir atesorando en tu corazón esa amargura? Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque si tú no lo haces, entonces probablemente tú no hayas sido perdonado. Qué triste. Si bien es cierto, no nos ganamos el perdón de Dios por nuestras obras, no nos ganamos el perdón de Dios por perdonar a otros. También es verdad que si nosotros no somos capaces de perdonar a otros, esto pondrá en tela de juicio o en seria duda el que nosotros hayamos sido perdonados. Porque muchas veces nos gusta alcanzar el perdón, pero pocas veces nos gusta perdonar a otros. Quisiera volver a leer este versículo 25 de Marcos. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, ahí está, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Léalo bien, medítelo, piensa en esto. Lo que está diciendo Jesús es el gran impedimento para que podamos tener fe en Dios. ¿Y sabe cuál es ese gran impedimento? Ese gran impedimento es el orgullo que se niega a perdonar. De eso nos está hablando. Es como una montaña que llena completamente nuestra vida, y todo cuanto podemos ver es esa enorme montaña que nos está bloqueando a nosotros, que nos está bloqueando la vida de Dios en nuestra vida, de tal manera que no podemos tener esa comunión con Él. Y es una gran montaña. Tenemos el poder para quitar eso de en medio si nosotros nos ponemos de pie para orar perdonando a los que nos han ofendido. Esa gran montaña se llama el orgullo. Es que si usted supiera, pastor, lo que me ha hecho, no le puedo perdonar. No es que no, yo no sé la situación por la que hayas atravesado, pero te puedo asegurar que ninguna de esas es mayor que lo que le hicieron a Jesucristo. Por lo tanto, tú estás obligado a perdonar. Obligado a perdonar si quieres alcanzar misericordia de parte de Dios. Muchas veces nos sentimos justificados al creer que los demás nos tienen que perdonar a nosotros, pero también en sentir que debemos de cobrarnos un precio por el daño que nos han causado. Es que me hizo así, me la tiene que pagar. Por lo que muchas veces de una manera u otra, ya sea de manera sutil o directa y abiertamente, insistimos que estamos dispuestos a perdonar, pero siempre y cuando paguen primero lo que nos hicieron. Y eso es la gran falla. Eso, hermanos, nos va a destruir por completo y nos va a llevar a la muerte eterna. Es que tengo que conseguir una venganza. Es que no sé cómo, pero tengo que hacerlo. No, hermanos. Tiene que pedir perdón a mí, porque mira, yo soy el ofendido. Yo soy la ofendida. A mí me hizo. Pero que Jesús te dice, esa falta de perdón es una gran montaña que tienes. Así no puedes tener comunión con el Padre. Así lo único que tienes son hojas. No tienes frutos. Es lo que dice.
Es preciso quitar esa montaña porque está bloqueando el fluir de su Espíritu Santo, el fluir de su presencia a nuestra vida. Así que cuando nos pongamos en pie para orar, la vida fluirá desde Dios cuando nosotros seamos capaces de reconocer que también nosotros necesitamos perdonar a otros. Dios nos ha perdonado. Si guardamos rencor, por muy pequeño que sea, también nosotros necesitamos que nos perdonen. Y Dios ha ofrecido su perdón gratuitamente. ¿Por qué quiere hacerle pagar las culpas al otro? Si el Señor no te hizo pagar sus culpas para perdonarte. Así como estás de podrido, yo me acerco a ti y te obtengo mi perdón. Te doy mi perdón. Así como estás de maldiciente, yo me acerco ante ti y te doy mi perdón. Así como estás de negro y apestoso, sepulcro blanqueado, yo te di mi perdón. ¿Por qué esperas que otro te pida perdón? ¿Por qué tú quieres hacer tu propia justicia? Porque si tú quieres hacer tu propia justicia y vienes a la iglesia, lo único que estás haciendo es cultivar follaje sin fruto. No tiene ningún valor. Si hay una cosa que bloquea e impide que la vida de Dios fluya a través de una persona, a través de una iglesia, a través de una nación, es la falta de deseo de perdonar. Ese guardar rencor, ese deseo de despreciar a alguien para sentirnos bien, porque por fin le hice pagar lo que me hizo. No, ¿sabe qué? Eso nos lleva a la ruina, porque el pensamiento de Dios es contrario al pensamiento humano. Es por eso que Jesús acierta de lleno en lo que a esto se refiere. No es sorprendente, hermanos, la nación de Israel perdió su vida porque no quiso perdonar a los gentiles. No quiso perdonar a los romanos. Estaban con enojo, con cólera. Por eso que querían que Jesús asumiera el liderazgo. Recuerden, estaban enojados por lo que les estaban haciendo. Estaban subyugados a los romanos. Los habían ofendido y le habían causado tanto sufrimiento. No quisieron perdonarlos. ¿Cómo llamaban a los gentiles? Perros. No quisieron perdonarlos. La falta de perdón. En lugar de perdonar, ellos se envolvieron en esos ropajes de justicia. Y habían mirado a Dios con orgullo y le habían dicho: Dios, te doy gracias porque no soy como otra gente, gentusca, de segunda. Menos mal que yo no soy como él. Menos mal que yo no soy como ella. Dios dice que eso es lo que acaba con la vida de una nación. Lo que acaba con la vida de una iglesia. Lo que acaba la vida de una persona. Y lo que se hace que se encuentre aislada y jamás pueda tener esa comunión plena con Dios. Y lo único que hace es una apariencia. Tendrá muchas hojas, tendrá mucho follaje, pero cuando se examina, no hay fruto. Dios nos ayude a perdonarnos unos a otros. Pero hoy no pretende salir de esa puerta sin perdonar. Tal vez no esté aquí la persona a la que has ofendido, pero es importante que tú perdones. Y si está a tu alcance, después de perdonar, y está a tu alcance ir a su casa y expresarle de viva voz, hazlo, porque eso realmente hará algo tremendo en tu vida, una sanidad que solamente Dios puede hacer. Porque cuando nosotros sentimos enojo con la otra persona, es como pretender que la otra persona se muera y nosotros tomemos el veneno. Eso jamás va a ocurrir. Tomando nosotros el veneno y deseando que la otra persona se muera, eso es imposible. Estamos muriendo a nosotros mismos. Es mejor perdonar. Pues Dios nos ayude. No se trata de una acción. No es un lujo. Es una necesidad en la vida del creyente. Nunca olvidando que otro pagó por nosotros. Pagó el precio de nuestro lugar y asumido nuestra deuda. Que otro ha sido el que ha llevado sobre sí el sufrimiento para que nosotros podamos ser libres de ello. Que otro pagó todas las culpas y que fue destruido por nuestra culpa, por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestro orgullo, por nuestra intolerancia, por toda la podredumbre que veníamos cargando. Podemos nosotros tener todo su amor, toda su vida gratuitamente, sin tener que hacer nada de nuestra parte y sin merecerlo.
Pero nosotros tenemos que extender esa misma misericordia hacia los demás. Es lo que tenemos que hacer. El mismo amor hacia los que nos han ofendido y perdonar. Esa misma gracia que nos alcanzó, tenemos que alcanzar para todos los demás. De tal manera que Dios pueda fluir en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que juntos podamos fortalecernos en Cristo Jesús. No seas como la higuera, que aparentas una realidad, pero no eres. Que cuando seas inspeccionado por el Señor, te diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. De nada sirve tener una membresía en una congregación. De nada sirve decir: yo soy miembro de esta iglesia. En esa iglesia predican la sana doctrina. O en esta es la mejor iglesia. Y no sé qué y no sé cuánto. Si lo que tienes es puro follaje y no hay frutos. Jamás seas como esa higuera estéril de la cual nos habla la palabra de Dios. Y que hoy al terminar podamos decir: lección aprendida.